A ustedes, hermanas, pasa a ustedes, hermanos, también a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Quiero darle las gracias a todos ustedes por tomarse la molestia de estar en esta reunión. Y vamos a empezar nuestro tema, hermanos. El tema de esta tarde se llama Un libro maravilloso. Vamos a pedir la presencia de Dios. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde te doy muchas gracias por la vida que tú nos has concedido hasta este día, por las bendiciones del trabajo, del sustento, de la salud, Señor, por la familia, porque hemos salido del hogar y hemos regresado con bien. No hubo nada que inquietara nuestra paz contigo. Ahora, Señor, yo te pido que bendigas también a mis hermanas y hermanos presentes, y que, Padre eterno, a los que se encuentren enfermas o enfermos, tu misericordia, Señor, se manifieste en su cuerpo por medio de tu sanidad. Y que mis hermanos que no puedan estar por cuestiones de trabajo o algunas otras actividades, Señor, bendíceles en donde quiera que estén. Y permite que esta oportunidad de estudiar tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos que están reunidos, por mis hermanos que a pesar de la distancia, aún así, Señor, se disponen a escuchar tu bendita palabra. Te pido para mí, Señor, que me des fuerza, que me des tu palabra, Señor, que no hable yo, sino que tú seas el medio por el cual, Señor, se propaga tu palabra, Señor. Y gracias por tomarnos a nosotros como instrumentos para todos aquellos que predicamos y anunciamos tu palabra. Gracias por ese bendito privilegio de exponer tu palabra. Gracias, Padre eterno, esperando que todo sea para honra y gloria tuya y para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a tener un tema que se llama Un libro extraordinario. Y quiero contarles a ustedes la historia de un joven que, hermanos, nos va a hacer reflexionar en nuestra vida espiritual. En un rancho de Zacatecas, hermanos, vivía un joven llamado Tomás. Este vivía con sus padres, era un hijo único. Llegó el día cuando aquel joven Tomás, que cansado de levantarse todos los días temprano para ordeñar las vacas, después irse al campo y lidiar con rocas, abonar la tierra y dar de comer a las bestias de carga, que al volverse a su casa, hermanos, un día le dijo a sus padres: me voy de la casa. ¿Cuántas veces hemos oído esa palabra, hermanos, cuando nuestros hijos, hermanos, se encuentran molestos, no les parece cómo se están llevando las cosas en casa? Y así nos responden, ¿verdad? Me voy a ir de la casa. A veces esto para nosotros es un poco terrible, porque ¿qué ha pasado en nuestra vida? ¿Cómo hemos llevado nuestra familia? Que ahora uno de nuestros hijos nos dice: me voy de la casa. Bueno, este joven llamado Tomás dice que él dijo que él se iba de la casa. Ya no aguantaba más levantarse temprano, ordeñar las vacas, ir al campo, dar de comer a las bestias, y para él esa rutina ya lo había agotado, ya lo había cansado, y dijo: me voy a la Ciudad de México. Sus padres le dijeron: ¿qué vas a hacer allá, hijo mío? El joven Tomás, muy decidido, le dijo: voy a buscar un trabajo que sea menos cansado, diferente y menos aburrido. La rutina lo había aburrido, hermanos. Ya él se sentía muy cansado de seguir esa rutina.
Y él dijo, porque aquí todos los días es lo mismo. Ya me cansé de ordeñar vacas, quitar piedras en el campo, de sembrar, alimentar caballos, vacas y cabras. Su padre, lógicamente molesto, le dijo, estás cometiendo un error. No es fácil encontrar trabajo en la Ciudad de México. Y le dio un ultimátum. Le dijo, ¿y sabes? No escribas pidiendo dinero a menos que sea para regresar a casa. Ese fue el ultimátum del padre a este Tomás. Al día siguiente, unos momentos, ya Tomás estaba decidido, ya compró su boleto del tren, ya estaban en la estación con sus padres para despedirlo, pero antes de que Tomás se fuera o tomara el tren para que lo llevara a la Ciudad de México, su madre, hermanos, llena de tristeza seguramente, le entrega una Biblia hermosa, con tapas de cuero, y le dijo, si algún día te sientes desalentado, por favor, abre tu Biblia y lee el Salmo 23. Estoy segura de que encontrarás ayuda, alivio y consuelo. Qué palabras tan llenas de sabiduría de esta madre, ¿verdad? Al decirle a su hijo que partía, hermanos, ella con el corazón destrozado, diciéndole a su hijo, mira, te entrego esta Biblia, para que cuando tengas oportunidad puedas leer en ella las promesas del Señor y vas a sentirte confiado, seguro. Y le dijo que leyera el Salmo 23. Bueno, pues ya Tomás ha tomado el tren, se dirige a la Ciudad de México y llega a la Ciudad de México. Y su estancia en esta ciudad, hermanos, y en el país, había ocurrido una situación un poco difícil. El país pasaba a sufrir bajo el peso de una severa crisis, hermanos. Esa crisis económica, hermanos, había quitado el empleo a muchos. Se habían cerrado algunas fábricas porque no había el dinero suficiente para comprar materia prima y para pagar a los trabajadores. Tomás, hermanos, bien pronto se dio cuenta de que encontrar trabajo en la Ciudad de México no era una tarea sencilla, no era como lo había imaginado Tomás. Además, la pregunta que le hacían era siempre la misma. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu oficio? Y todo lo que sabía hacer era ordeñar vacas, sembrar papas, y para ese trabajo no había demanda en la ciudad, como en los campos de Zacatecas. En la ciudad, hermanos, ya no se ven campos de siembra, solo edificios, centros comerciales y lugares de distracción, restaurantes, museos y todo eso que realmente no es equiparado con un pueblo, con un lugar en donde hay todavía lugares de siembras. El dinero que con muchos sacrificios Tomás había juntado con el propósito que él tenía de venir a la Ciudad de México y que pues había podido ahorrar difícilmente. Ahora, hermanos, ese dinero se estaba agotando rápidamente.
Al mes de haber llegado a la Ciudad de México, gastó sus últimos centavos, una torta y un café. Ahí se acabó todo lo que tenía Tomás. En un mes se acabó todos sus ahorros. Al terminar este alimento, se sentó desanimado en una banca de un parque, en donde en el otro extremo de la banca estaba sentado un desconocido y comenzó a contarle sus penas. Quizás a algunos de nosotros así nos haya pasado alguna ocasión, cuando no encontramos solución a nuestro problema, cuando no tenemos una manera de poder salir adelante. A veces le contamos nuestros problemas, nuestras situaciones a alguna persona, y este fue el caso de Tomás, que llegando a un parque se sienta a pensar qué va a hacer. Ya no tiene dinero. Ya lleva un mes en la Ciudad de México y no encuentra trabajo. Y voltea y ve ahí a un desconocido y le empieza a contar su situación. Me acabo de gastar todo lo que tenía para estar en la Ciudad de México. No encuentro trabajo. Estoy desesperado. ¿Qué voy a hacer? Aquel hombre le dijo: mira, muchacho, tal vez yo pueda ayudarte a conseguir trabajo. ¿Te gustaría salir a navegar a alta mar? Esta es la pregunta que le hace aquel hombre. Parece que se empieza a alumbrar su destino de Tomás. Tomás exclamó: fantástico, me gustaría la aventura. Aquel hombre le dijo: trato hecho, tienes trabajo. Dentro de una semana exactamente, saldremos a pescar y necesitamos ayuda. El próximo lunes, a las 6 de la mañana, nos esperas en el puerto de Veracruz, en el muelle 10. El barco se llama Buen Puerto. Allí nos vemos, ¿de acuerdo? Y se alejó aquel hombre. Pasó el resto del día, hermanos, y el siguiente, caminando de un lado a otro, con la esperanza de encontrar un trabajito, algo para poder mitigar el hambre y poder trasladarse al puerto de Veracruz para estar el lunes como habían acordado con aquel desconocido. Aguantó el hambre por 3 días y dormía en el parque sobre una banca. Al terminar el tercer día, hermanos, Tomás ya no aguantó más. Estaba demasiado débil para seguir caminando y decidió llamar a su padre. Recuerden ustedes que su padre le dijo: no llames, a menos que sea para regresar a casa. Efectivamente, así lo hizo Tomás. Una llamada por cobrar, pidiéndole a su padre le enviara dinero para regresar a casa. Los padres de Tomás lo estaban esperando en la estación. Lo llevaron a casa, donde comió la primera comida decente en todo un mes. Fíjese nada más de sus ahorros. ¿Qué había comido Tomás, hermanos? ¿Tortas? ¿Alguna golosina? ¿Algo para espantar el hambre? Pero ni aún así, hermanos, pudo encontrar trabajo, ni aguantar para aquel trabajo que le estaban ofreciendo. Bueno, pues ya descansó Tomás, ya comió, ya está tranquilo, ya está en su casa. Y luego de un rato, hermanos, la madre se fue con él. Al verlo al cuarto, hermanos, y el hijo le dice a la madre: triste, desde luego, me da pena, mamá. Todo salió mal. Tenía trabajo. Si hubiera podido aguantar una semana más, pero estaba cansado, con hambre, sin un centavo. Y guardó silencio Tomás.
Habló la madre y le dijo: hijo, ¿se te ocurrió abrir la Biblia como te dije en el Salmo 23? Tomás se quedó pensando y dijo: no abrí la Biblia. Cuando estaba desanimado y cansado, con hambre, era dinero lo que yo necesitaba, no el Salmo 23, ni la Biblia, ni nada. Eran sus palabras frustrantes. Muy en silencio, la madre tomó aquella hermosa Biblia que se le regaló a Tomás. Y efectivamente empezó a hojear la Biblia, hermanos, hasta que abrió la Biblia exactamente en el Salmo 23. Y para sorpresa de Tomás, hermanos, allí, en el Salmo 23, estaba un billete de 500 pesos que su madre había puesto para alguna necesidad de su hijo. Pero en ningún momento, hermanos, se le ocurrió a Tomás abrir la Biblia para encontrar palabras de consuelo. Este joven lo que quería era progresar. No le importaba el costo, pero él quería progresar. No se acordó de Dios, no se acordó del consejo de su madre. Cuando te sientas en alguna angustia y una necesidad, abre tu Biblia en el Salmo 23. ¿Qué hubiera pasado si Tomás hubiese seguido el consejo de su madre? Quizás fuera ahora un gran pescador, un capitán de otro barco, quizá fuera un gran comerciante de productos del mar, pero no fue así. Tomás fracasó en lo que pretendía hacer por no dar oído a la voz de su madre. Hermanos, ¿no será así que a veces tenemos a nuestro alcance un tesoro, la bendición que buscamos, y sencillamente no la recibimos porque no nos tomamos el tiempo de abrir las páginas de este libro extraordinario para encontrar paz, consuelo, esperanza y seguridad? ¿No será que a veces así sucede en nuestra vida? Y que por eso a veces, hermanos, no creemos, no tenemos confianza. No, nuestra fe está muy débil porque queremos que sean palpables todas las bendiciones de Dios. Pero dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que existe y que da recompensa a aquel que confía en su nombre. Pero cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, no buscamos a Dios, buscamos al amigo, buscamos al poderoso, el que tiene el dinero, para que nos pueda ayudar. Cuando nuestra ayuda, hermanos, viene de Dios. Por eso dice Jesucristo, hermanos, en Juan 5:39, tengo una Biblia que tiene las hojas muy delgadas, hermanos, y se pegan y no los puedo mover rápido las hojas, hermanos. Por eso tengo que usar un dedal, hermanos, para poder abrir la Biblia. Juan 5:39, por favor. Dice así la palabra de Dios:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué testimonio pudo dar Tomás de su estancia en la Ciudad de México? Él pensaba solo en progresar. Él pensaba solo en encontrar trabajo. Él pensaba en tener dinero. Él pensaba en quizás ser un hombre de mucha altura. Pero nunca se acordó de Dios. Y su madre se lo dijo antes de que él partiera: hijo, cuando te sientas desalentado, cuando te sientas que no puedes más, abre tu libro, abre tu santo libro en el Salmo 23, y allí encontrarás lo que necesitas. Pero no tuvo tiempo Tomás. Andaba buscando trabajo, andaba buscando progresar, quería ser alguien por sí mismo. Pero la Escritura nos enseña que sin Dios, hermanos, no podemos hacer nada, hermanos. Porque Él es el dador de la vida. Él es el dador, hermanos, de bendiciones, cuando nosotros acudimos a Él, porque tenemos fe. Por eso es que nos ha bendecido Dios. Por eso estamos hasta hoy, hermanos. Tuvimos una pandemia muy dura, hermanos, 2 años. Y quizás a ustedes les tocó también sufrir los daños de esa pandemia. A mí me tocó sufrir los daños de esa pandemia, casi al principio de ella, porque no sabíamos qué cosa era. Nomás que se enfermaba uno, que se ponía grave, que no podían hacer nada los médicos y las personas fallecían. Por la bendición de Dios, hermanos, a mi esposa y a mí nos dio precisamente el COVID en el 2021, hermanos. Casi al principio, por el mes de marzo, abril. Perdón, 2020. Sí, porque fueron 2 años de eso. Entonces, casi al principio de la pandemia, hermanos. Y yo pensaba, Señor, si es tu voluntad que yo quede en cama y muera, Señor, sea tu voluntad. Pero mientras tú me prestes la vida, yo te serviré, anunciaré tu palabra, Señor, pero sea como tú quieras, no como yo. Y por la misericordia de Dios, hermanos, muchos de nosotros estamos en pie todavía, porque tuvimos fe, pusimos nuestra confianza en Dios. Pero Tomás, vemos en todo el relato que anduvo buscando trabajo. No encontró trabajo, porque no sabía hacer otra cosa más que sembrar, ordeñar vacas, dar de comer a las bestias, cosechar el fruto de la tierra. Pero en una ciudad como la nuestra, hermanos, no hay cabida, no hay espacio para las personas del campo. Por eso dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios, hermanos, cuando uno tiene su plena confianza, su fe íntegra en las promesas del Señor. Dice en el capítulo 14 de aquí mismo, verso 14, de la siguiente manera: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué palabras de confianza y de seguridad para todo aquel que cree en la palabra del Señor.
todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque en ninguno otro hay salvación, hermanos. En ninguno otro hay fortaleza. En ninguno otro. Si no es en Jesús, es en quien podemos seguir adelante. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos también, hermanos, en el capítulo 15, verso 7 de este mismo libro, dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Seguramente los padres de Tomás conocían de Jesús. Prueba de ello es que la madre le entrega una Biblia, y no cualquier Biblia, una Biblia pues costosa, con pastas de piel, hermanos. Una pasta de piel está rebasando más de 1,000 pesos, hermanos. Cerca de los 2,000 pesos. Y un tamaño pequeño, no una Biblia grande, porque una Biblia grande ya cuesta más de 4,000 pesos. Pero aquí lo está diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué cosas tan maravillosas nos enseña la palabra de Dios? Por eso Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Además, ellas son las que dan testimonio de mí. En el capítulo 16, verso 24, hermanos, vamos a encontrar otras hermosas palabras. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no hemos pedido, hermanos? ¿Por qué no hemos pedido? ¿De veras no necesitamos nada? Yo creo que sí necesitamos. Lo que pasa es que nuestra fe no es muy grande. Queremos salir adelante por nosotros mismos. Pero dice Jesús: sin mí nada podéis hacer. Así es que yo les invito, hermanos, a que reflexionemos este relato de este joven llamado Tomás. En ningún momento, ni por su mente pasó abrir su Biblia como su madre le sugirió cuando él venía a la Ciudad de México. Hijo, cuando te sientas angustiado y tengas necesidad, abre tu Biblia en el Salmo 23. Este Salmo 23, hermanos, son palabras de esperanza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Son palabras, hermanos, de fe. Son palabras de confianza y de seguridad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué cosas tan importantes, hermanos, tiene nuestra vida de creyentes? Pero a veces se nos olvida tomar en cuenta a Dios. Queremos hacer valer nuestro título: licenciado, ingeniero y otros más, hermanos. Pero no queremos tomar en cuenta al Señor. Pero Jesús nos repite: sin mí nada podéis hacer. Capítulo 17, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra. Jesús ya va a ir al Padre. Jesús está haciendo una oración. Y él está platicando con el Padre y le está diciendo: mira, Padre, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en la tierra, le decía a las gentes, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los que confiamos en el Señor, hermanos, nos sentimos libres. A veces sí llega a nosotros la prueba. A veces llega, hermanos, la angustia, pero estamos confiados en el Señor, porque sabemos que Él cumple sus promesas. Y esto es lo importante de nuestra vida, hermanos, porque en este libro maravilloso, hermanos, en este libro maravilloso, vamos a encontrar, hermanos, muchas cosas que nos van a hacer reflexionar en nuestra vida como creyentes o como cristianos. La pregunta es, hermanos, ¿qué es para usted la Biblia? Para muchos, la Biblia es un libro, pues con mucha literatura para meditar. No, nada más. Para un creyente, la Biblia tiene mucho significado en nuestra vida. No busquemos las cosas materiales en la Biblia, hermanos. Busquemos el alimento espiritual. Y si nosotros buscamos alimento espiritual, hermanos, vamos a encontrar alimento nutritivo. Y lo vamos a encontrar, hermanos, en las promesas de salvación. Para mí, para ti, para tu familia. Como dice Mateo 18:11. ¿Me pueden acompañar? El que tenga su Biblia para que vean ustedes que estoy hablando de la palabra de Dios. Mateo 18:11 dice así la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nosotros, que estábamos alejados del conocimiento de la voluntad de Dios, dice Efesios capítulo 2 y verso 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, por su gracia para el hombre, envió a su Hijo Jesucristo para que los que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel pudiésemos tener parte en esta salvación. Estábamos alejados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y por la gracia de Dios, hermanos, ahora nosotros estamos firmes, confiados en las promesas del Señor. Porque para eso fuimos llamados, para ser salvos. Para entender, hermanos, que nuestra vida, no es en este mundo. Nuestra vida tiene un nivel más elevado cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador. Y tenemos también las promesas del Señor. Otro texto, hermanos, Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Hechos 4:12. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús, hermanos. Jesús vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos también vida. Nuestra vida terrenal, hermanos, nuestra vida terrenal se va a acabar. Y quizás, si Dios tiene la misericordia de nosotros y no
morimos y llega el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, he aquí os doy un secreto, que los que han muerto, cuando venga Cristo, resucitarán. Pero nosotros, los que vivimos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a morir, dice, sino que seremos transformados. O sea, que los muertos en Cristo, cuando venga Cristo y suene la trompeta, entonces ellos se levantarán, pero también con un cuerpo inmortal, con un cuerpo espiritual. Y nosotros seremos transformados. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque en ninguno otro hay salvación, hermanos. Por eso debemos de confiar plenamente con todo nuestro ser en la bendita palabra de Dios escrita por hombres inspirados por el Señor. Y yo les invito, en el nombre del Señor Jesús, a que no dejen estas palabras en el aire o en el olvido, sino que cada día busquemos nuestra salvación, como dice Filipenses 2:12, con temor y temblor. Hermanos, esta fue una historia que quizá a veces nosotros vivimos cuando nosotros quisimos salir por nosotros mismos. Pero Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Hermanos, yo deseo que el Señor me los bendiga. Yo deseo que tengan ustedes un sábado lleno de bendiciones y no olviden meditar en la palabra del Señor, porque la Biblia es un libro maravilloso para nuestra salvación. Deseando que Dios les bendiga, hermanos, me dio gusto poder expresar, poder dirigir mis palabras a ustedes y deseando que Dios les bendiga en este sábado y en los demás días de la semana y de su vida, mientras Dios nos la conceda. Y hermanos, nos vemos, si Dios permite, el próximo sábado, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Vamos a orar para retirarnos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por esta narración que hemos meditado, Señor. Un joven aburrido, cansado, fastidiado, que no pensaba más que en sobresalir y ser alguien por sus propias fuerzas, pero tristemente vio que por sí solo no pudo salir adelante. Su madre le invitaba a que leyera el Salmo 23, porque allí encontramos confianza, paz y seguridad. Tu palabra está llena, Señor, de tantas bendiciones, de tanta misericordia para nosotros, que si no leemos la Biblia, no conocemos nada de ti. Por eso el Señor Jesucristo nos invitaba y decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú confortas nuestra alma, Señor. Tú nos guías por sendas de justicia, porque tu nombre es un nombre de misericordia, de bondad y de amor. Quizás a veces hemos pasado por situaciones difíciles, momentos críticos en los cuales pensamos que nuestra vida se va a extinguir, pero nosotros debemos de estar confiados en que tú estás con nosotros y que tú nos sacarás adelante. Tú nos guiarás, también darás el alimento necesario para subsistir,
a nosotros y a nuestra familia, Señor. Por eso nuestra confianza está en ti. Tenemos fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y también te doy gracias por mis hermanos que confían en ti y que en tu infinita misericordia, Señor, han salido adelante. Cuídales, bendíceles, al igual que a todos aquellos que alaban y glorifican tu nombre. Concédanos en esta tarde y en esta noche un sueño tranquilo, el descanso para nuestras fatigas de la semana, y que el día de mañana tengamos la oportunidad de estar en tu casa alabando y glorificando tu santo nombre. Te doy gracias por la presencia de mis hermanos. Concédeles tus bendiciones, tu paz y tu salud. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, deseo que Dios les bendiga. Paz a ustedes.